Bienvenidos a su primer espacio informativo Surupuna Woman, un medio para poder visibilizar lo que acontece en nuestro territorio, en la península, nuestras necesidades y fortalezas como pueblo guayú y entorno en general. Uchehe asitujena waya wuimpumin, guarati retrasuluhule kadma, yara palu wachon antena kawai marakayamu. Namana wawarayu yarakana Venezuela, wakuhui hat chikoa pushwa talataka yaya sulu woma inka Guajira, sputs tuhano intiau, sulu pnamakat pushwa. En esta primera entrega nos acompaña la lideresa y miembro de la Fuerza de Mujeres Guayú, Evelyn Acosta, quien nos contará acerca de La Guajira se protege. Tenemos un proyecto importante con uno de los socios fundamentales, que es UNICEF, uno de los programas de Naciones Unidas que tiene como mandato la niñez. Esta alianza que también se le suma a la red de comunicadores Guayú, porque somos nosotros conscientes que la información se vuelve una herramienta fundamental en estos momentos y los diferentes medios de comunicación y medios virtuales. En este sentido, este proyecto para nosotros es fundamental porque junto con este socio hemos tenido una mirada de enfoque diferencial para poder abordar cuál es la información pertinente, necesaria y lo que la comunidad puede compartir a partir de su sentir y experiencias. El día de hoy también nos acompaña Miguel Iván Ramírez, Guayú Epinayu, quien nos hablará de La Guajira se protege, estrategia de comunicación de base comunitaria para promover participación y producción propia de información sobre el COVID-19. Toda la experiencia que tiene la red de comunicaciones del pueblo Guayú y también pues los aportes que hace la Fuerza de Mujeres Guayú también desde su experiencia y todo el respaldo y todo el conocimiento que también nos aporta UNICEF, va a estar desarrollando entonces actividades en torno principalmente a los medios virtuales, todo lo que es las redes sociales, pero también vamos a estar haciendo un periódico impreso que se llama Cacuguaypuchi. Vamos a estar impulsando un programa radial que va a estar saliendo semanal que se llama el Guaypiray y que ya ha venido teniendo una serie de actividades durante todos estos últimos 3-4 meses, y también va a estar apareciendo semanal este programa que estamos viendo en estos momentos que se llama Surupuna Woman desde nuestro territorio. Ahora Andrea de la Torre, vocera de la UNICEF, nos contará acerca de las apuestas y expectativas acerca de esta estrategia de comunicación comunitaria que estará produciendo información sobre COVID-19 en distintas plataformas. Las proyecciones que tiene UNICEF en este proyecto son grandes, ya que tener a la Fuerza de Mujeres Guayú como aliado es estratégico, dado su reconocimiento y legitimidad en el territorio. Trabajar con la red de comunicaciones Guayú es apoyar la producción local de información, es promover la participación de las comunidades y asegurar que los mensajes de cuidado y protección que queremos dar sean escuchados y sean realmente pertinentes. Nadie conoce mejor a las comunidades que las comunidades mismas. Desarrollaremos productos de comunicación sonoros, audiovisuales y escritos en guayunaiki y en español, y daremos inicio a la estrategia llamada La Guajira se protege. Nohorlemana picher hapunter hanain sulutra espina separakat nohorlema hoshimana pater hapkial hasnain pichi suri punahin hotra wanulu. No guayma kuhamui sma guayú. No lishi hesa ka kuhamui hanai guayú ya. No honui na arapaha snayana hawa snay mira nsia hotkata. Heisaraha guay. La Guajira se protege del coronavirus. Los invitamos a que hagan parte de este espacio informativo que busca producir información acerca del COVID-19 y los aconteceres dentro de nuestro territorio. También te invitamos a nuestras redes sociales, Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú, y no olvides suscribirte y presionar la campana para que te lleguen las notificaciones.